Yo estaré con ustedes hasta el fin. No teman y crean. Dios te bendiga. Hoy no llegaste a este mensaje por accidente. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Y nunca volveré a ser el mismo. En el nombre de Jesús. Tal vez alguien te traicionó. Tal vez te hicieron daño. Tal vez la vida parece injusta. Pero la Biblia dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hebreos 10, 30. Y al final de este mensaje, te revelaré la señal bíblica que muestra cuándo tu payback está más cerca de lo que imaginas. La primera promesa es: no temas. Segunda de Timoteo 1:7 dice: Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Salmo 23, 4. Aunque camine en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. Cuando el miedo toque tu puerta, responde con fe. Muchas personas hoy encuentran paz recordando estas promesas con herramientas de reflexión bíblica, como The Godly AI. Ahora dime tú, ¿qué dice Dios sobre el miedo? A. Ten miedo. B. Corre. C. No temas. D. Preocúpate. Comenta tu respuesta. La respuesta correcta es la C. No temas. ¿Y sabes algo increíble? La frase no temas aparece más de 365 veces en la Biblia, una para cada día del año. La segunda promesa es defensor. Deuteronomio 3:22. El Señor tu Dios pelea por ti. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Primera de Pedro 2:23. Jesús entregó su causa al que juzga con justicia. Cuando tú dejas de pelear, Dios pelea por ti. Y muchos creyentes fortalecen su fe cada día usando The Godly AI. Dime, ¿quién pelea tus batallas? A. Tú solo. B. Tus amigos. C. El Señor. D. Internet. Comenta la C. La tercera promesa es payback. Isaías 61:7. En lugar de tu vergüenza recibirás doble honra. Job 42:10. Dios restauró a Job el doble de lo que había perdido. Zacarías 9:12. Te devolveré el doble. El enemigo pensó que te destruía, pero lo que estaba haciendo era preparar tu doble bendición. ¿Qué promete Dios después de la injusticia? A. Nada. B. Tal vez. C. Doble bendición. D. Olvídalo. Comenta la C. No temes, porque Dios es tu defensor. Y porque Dios es tu defensor, payback viene. Romanos 8:31. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmo 121:7. El Señor te guardará de todo mal. ¿Cuándo está más cerca tu payback? Cuando la batalla parece injusta y aún así decides confiar en Dios. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por estas promesas. Protege a cada persona que está escuchando este mensaje. Llena sus corazones de fe, de paz y de esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, quiero mostrarte algo especial. Con The Godly AI, puedes recibir versículos, guía espiritual y reflexiones bíblicas cuando más lo necesitas. Escribe en los comentarios la palabra APP y descubre cómo empezar. No temas y cree.